Con nosotros, Carlos Raúl, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y alguien pues, con el que hemos tenido mucha comunicación, sobre todo con ese constante acoso que ha tenido Panamá en entrada, en listas negras, en ese ataque contra nuestro sistema bancario, contra nuestro sistema de sociedades anónimas. Carlos Raúl, un mundo complicado y ahora pues todo este asedio que ha encontrado el gobierno, esta ley, de la ley, esta necesaria ley de la ley de la reforma a la Caja del Seguro Social. Bueno, bienvenido como siempre y buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, tu análisis de la situación, pues, porque realmente, pues no solamente Panamá, sino que el mundo pareciera estar complicado, ¿eh? Sí, bastante complicado. Sin embargo, hay que ser optimista. Es lo único que queda. Por lo menos a nivel de Panamá, yo creo que vamos a poner que es dolor de parto para decir algo al respecto de qué es lo que sucede en nuestro ámbito nacional. Por mucho tiempo, Fernando, nosotros no hemos querido enfrentar una realidad. Y es una realidad que nos indica que existen varios sectores, los indígenas, los educadores, el Suntrack, los obreros. Uh-huh. Ahora se suman que sí, los verdes, que no tienen o han demostrado a través del tiempo una capacidad de negociar y llegar a consenso con los diferentes gobiernos nacionales en base a soluciones serias, y han pasado a ser organismos que defienden unos derechos específicos para los cuales se agrupan para convertirse en verdaderos partidos políticos que toman cualquier causa para buscar los fines que se proponen. ¿Cuáles son esos fines? Bueno, cada uno es diferente, pero hay un denominador común, que es básicamente la toma del poder, el acrecentar su cuota de poder ante el resto del país. No es posible que continuemos con la misma política de comprar, diciéndolo claramente, a las diversas dirigencias que irresponsablemente declaran huelgas ilegales, todas ellas, y que afectan a la economía del país y a todos aquellos panameños que quieren llegar a sus puestos de trabajo, que tienen que salir a las calles, que bloquean y que dañan la economía del país. Hemos visto en esta ocasión que cosas inexplicables. Tienes un sindicato bananero en Changuinola que pretende replicar lo que sucedió en Puerto Armuelles. Yo no entiendo. El gobierno nacional, está de una manera muy consona con buscar la paz social, les ofreció, revisó algunos de los puntos que ellos tenían como quejas en su relación laboral y les informó que sí, que había cosas que corregir. Le propusieron una ley para corregir eso y no quisieron aceptarlo. Continuaron trancando las vías y afectando la economía de esa provincia, a tal punto que llevaron a la empresa que tiene el conocimiento, los años y la experiencia para producir y comercializar el banano a cerrar. Y lo que no se explica es que después que cierra la empresa, corren a la Asamblea Nacional o aparece la Asamblea Nacional en escena, les negocia lo mismo que le había ofrecido el Ejecutivo y lo aprueban.
ya una vez el daño está hecho. ¿De qué sindicato hablamos si ya realmente lo que queda en cuanto a producción de banano en la provincia son pequeñas cooperativas y ya los grandes productores de banano, que era chiquita, pues ya cerró y se fue Pero por las pérdidas y hay algo ahí, negó. Carlos Raúl. Yo, por ejemplo, el viernes pasado tuve a Moisés Cohen y yo recordaba con él hace unos 15, 14 años. Yo hacía Debate Abierto y la revista The Economist me pidió hacer un programa sobre las perspectivas de la economía panameña y reuní a Alberto Vallarino, a Alberto Alemán Subieta, en ese momento administrador del canal, estuvo él, que era presidente de la Comisión Bancaria, estuvo el hoy Contralor Anel Bolo Flores, y fue realmente, es decir, todos hablando de las extraordinarias perspectivas de la economía panameña. Los propios ingleses de The Economist, que después hicimos un post-mortem del programa, decían, pues, ¿qué futuro tiene este país? Pues 14 años después uno dice, ¿dónde se fue todo eso? Pues entramos en ese golpe y esa puñalada trapera que nos dieron desde el diario La Prensa poniéndole los papeles de Panamá a todo el escándalo y acabar con las sociedades offshore, ese asedio contra el grupo Wacket, se acabó con la mina, nuestro sistema bancario está permanentemente entrando y saliendo de listas. Ahora, pues acabamos con el primero y ahora terminamos con el segundo producto de exportación de nuestro país, era el cobre y el banano. Es decir, ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a exportar? Y con el cuento ese de ecologistas inventando lo del Panamá Verde, los otros diciendo que pueden hacer sindicatos sin empresas, uno ve que Panamá pareciera que estar en un callejón sin salida. Exactamente, Fernando, la responsabilidad. Y la tercera industria de mayor importación, tú citaste las dos, la mina y el banano. La tercera, que es la exportación de camarón, también se encuentra, Sí. como se dice en el argot beisbolístico, en 3 bolas y 2 strikes, porque tenemos una tarjeta, una tarjeta amarilla de los organismos internacionales de pesca y sobre todo de la Unión Europea por la pesca ilegal. La poca acción que ha tenido el país en tiempos pasados para regular lo que es la pesca ilegal y enfrentar el problema de la pesca ilegal. Se están haciendo algunos esfuerzos actualmente en la presente administración para lograr que no caigamos en las sanciones que se nos van a imponer si no mejoramos el asunto de la pesca ilegal, lo que significaría pues el final de los 3 rubros principales de exportación, sin mencionar lo que tú acabas de decir de los servicios internacionales legales y de personas jurídicas que también canallamente han sido afectados. Y uno que nadie le presta mucha atención, que son los servicios marítimos. Nuestro registro marítimo, que deja mucho dinero al país, también está acosado por sin número de problemas y que muchas veces nosotros mismos no nos atrevemos a tomar decisiones serias e importantes para combatir los ataques que está teniendo nuestra Marina Mercante, principalmente que vienen de la Unión Europea, y ahora con los Estados Unidos, que plantea tener una flota local, Sí. nacional. Pero hay muchas cosas que se pueden negociar y si, por ejemplo, los norteamericanos quieren ver su bandera en las naves comerciales de ellos, bueno, nosotros tenemos lo que se llama el doble registro y podemos Sí. llegar a unos acuerdos para que, para que en un momento dado el registro subyacente del registro norteamericano sea el panameño. Lo que hay que saber vender las ideas. Lo que es muy importante para situaciones de conflicto, tener una bandera neutral. Y la ideal es la bandera panameña. Hemos hecho sacrificios en estos días, como esto de la memorándum de entendimiento, Sí. que ha tenido un costo político y que es inmerecida todas las críticas realmente que se le han hecho a Fernando, porque
fuera de que hay 24 memorándum de entendimiento, 20 y tantos anteriores, en diferentes administraciones, nunca había habido tal aspaviento ni tal escándalo con un memorándum de entendimiento. Y sin tomar en cuenta que las condiciones geopolíticas internacionales ahora han cambiado muchísimo. Ahora ahí se plantea un conflicto abierto de potencias hegemónicas que incluso les es difícil entre ellos convivir y se encuentran perpetuamente negociando áreas de influencia. Panamá, por su ruta geográfica tan importante, geopolítica, tiene que tomar en cuenta todas estas cosas. Y hemos logrado un acuerdo que para mí en lo personal es bastante bueno y que no viola la soberanía. Mira, existen bases militares de los Estados Unidos en 40 o más países del mundo. Bases militares manejadas por ellos, con personal de ellos. Ninguno de esos países se siente afectado en su soberanía. España tiene uno, por lo menos, para mencionar un ejemplo. Muchos de esos países, decenas de países con bases militares, o sea, ellos no son soberanos por el hecho de tener una base militar. Yo entiendo que, dado los conflictos que hemos tenido en el pasado, es un tema muy sensitivo para la Unión Panameña. Pero el hecho de que nosotros hayamos podido, el presidente, con muy buen tino y con mucha prudencia, y el equipo de gobierno, haber logrado un acuerdo donde se utilicen bases panameñas para entrenamiento y con tropas rotativas y además con un periodo de 3 años que puede terminarse con 6 meses de anticipación dando notificación, es uno de los acuerdos ante las circunstancias que estamos viviendo en el mundo. Y la ofensiva de la administración de Trump, que nos ha planteado crudamente el escenario que hay un conflicto aquí en Panamá entre China y ellos. Sí. Nosotros hemos tenido que manejar esto con mucha inteligencia emocional, y yo creo que en ese aspecto específico del memorando de entendimiento hemos logrado preservar la soberanía. El presidente Molino ha sido reiterativo que el canal es panameño, que nuestra soberanía no se negocia. Ha sido muy claro ante la comunidad internacional. Sé que a nivel de la Cancillería es primera vez en mucho tiempo que se está haciendo un esfuerzo muy serio por incorporar mayor número de países al protocolo de neutralidad, al Tratado de Neutralidad del Canal. Dicho esto, en este problema específico, yo creo que es inmerecido. Sí. Y una manipulación política detrás de esto. En el asunto de los maestros, Fernando, definitivamente no hay razón de ser para que los maestros, y no voy a referirme a este conflicto de ahora, de la ley 462, que es una cosa que no los afecta realmente a ellos, No, no, no. de todas las personas que pueden estar afectadas por este cambio, o que le cambie el estatus por el cambio de la ley. Los maestros son los menos afectados. Entonces, de salida, ninguno de estos grupos, como han estado acostumbrados a trancar el país en 2 ocasiones, en el 23 y en el 24, se han sentido poderosos y pretenden imponer, no conversar. Fíjate que de salida han dicho que no hay diálogo posible sino la derogación de la ley. Todos están unidos en esta consigna. Si te vas a los grupos indígenas, realmente yo no sé si alguno entiende, fuera de algunos dirigentes, o quién sabe. Hay gente bien educada en esos grupos, pero son una inmensa mayoría. Y les han vendido la tesis de que una cantidad de mentiras, que realmente llega un momento que yo estoy seguro que la gran masa de los que están protestando lo toman como una entretención, como una lucha de poder, Sí. de poder, porque no están afectados por la ley, no están afectados realmente porque la mayoría de ellos realmente ni cotiza en la Caja de Seguro Social. Un porcentaje muy importante. Entonces,
tenemos que enfrentar ahora el problema de la mina. Yo creo que yo he visto ya muchas acciones proactivas de explicar por parte de los sectores que están interesados en lograr un buen acuerdo, como lo ha dicho el presidente, un acuerdo operativo distinto al que teníamos, donde el país reciba mayores beneficios. Y en cuanto a la parte ecológica, mira, hoy en día con los avances tecnológicos que tenemos en el mundo, es factible establecer controles estrictos para evitar al máximo los daños ecológicos. Y yo, en lo personal, creo que deberíamos tercerizar ese trabajo porque hay que admitir, los gobiernos no son lo más eficiente en muchas de las tareas que pretenden asumir. Yo creo que si logramos un buen acuerdo con la mina, deberíamos buscar alguna empresa internacional que esté encima de lo que son las acciones de remediación ecológica y que se encarguen ellos de rendirle cuentas al gobierno y al país sobre las actividades para preservar la ecología del área. Todos los problemas que hemos tenido, Fernando, vienen de la pandemia, Sí. de una pandemia muy mal manejada por la administración Cortizo, porque le entregaron el manejo total del país a dos ministros de salud que desoyeron totalmente a los sectores económicos del país que buscaban una fórmula de preservar lo que era la salud sin destruir la economía o destruyendo lo menos posible la actividad económica del país. Y muchas naciones nos daban el ejemplo de que estaban logrando más o menos un equilibrio entre ambas cosas, la preservación de la salud pública y mantener la actividad económica recibiendo el menos daño posible. Panamá no quiso hacer eso. Panamá se conformó con seguir como cordero de Panurú a la Organización Mundial de Salud y a todos aquellos que trancaron los países. Yo conozco de que aquí los diferentes organismos empresariales plantearon muchas soluciones y no se quiso. Eso terminó de hundir al país que ya venía con problemas económicos serios. Sí. Bueno. Y la presente administración ha recibido un país económicamente muy, muy frágil, con una tradicional, porque no es de ahora, debilidad institucional. Y eso es lo que enfrentamos ahora. Y estos grupos que realmente, como bien se ha manifestado tanto por sectores empresariales como el propio gobierno, no ha habido ley más democrática que la ley de la Caja de Seguro Social. Sí. A nivel del Ejecutivo se discutió, hubieron innumerables reuniones en la Presidencia de la República y después hubieron casi 6 meses de debate en la Asamblea y aprobaron el proyecto de ley. Esa es la democracia. Claro. Estos gremios no aceptan las reglas democráticas. Y yo creo que desafortunadamente lo que se está haciendo es lo que se debía hacer. No acceder nuevamente al chantaje de las compras de dirigentes para aplacar y dejar el problema, la raíz del problema sembrada en el país, para que vuelva a salir en un tiempo. Yo creo que debíamos hacer que las personas que irresponsablemente están afectando la economía y los derechos de todos los ciudadanos, la mayoría del país, deben enfrentar la justicia si cometen delitos. Y eso es lo que estamos viendo y yo aplaudo eso y es lo que se ha debido hacer hace mucho tiempo atrás para lograr una estabilidad económica, porque la inversión extranjera, ¿cómo puede pensarse que va a haber un interés de venir a invertir a Panamá? Si vemos esta inestabilidad, donde el país lo maneja una serie de gremios, organizaciones que realmente sobrepasan la capacidad de las administraciones para ejecutar políticas públicas en un momento dado. Bueno, don Carlos, dime. así anda el panorama.
Gracias por esta participación, hombre.